Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones. Una vez más, la alegría, el gozo de poder estar con ustedes en este tu programa Manantiales del Desierto, en lo cual para mí ha sido de una gran bendición el poder compartir una palabra de esperanza, el llevarle un mensaje de la alegría y gozo de lo que hace Cristo en el corazón nuestro en medio de los tiempos, en medio de las adversidades, de enfermedades, toda esa eventualidad que llega a nuestra vida, mi amado. Cuando hablo de toda eventualidad, cuando pasan estos momentos cuando no estamos preparados, situaciones de enfermedad, situaciones a veces que llegan en ese de repente y no sabemos cómo lidiar y entender. A veces cuando hay la partida de un ser querido, que eso trastoca lo más profundo de nuestro corazón, nuestros sentimientos, pero que te puedo decir que a pesar de todo, siempre en la palabra de Dios hay una palabra refrescante, una palabra de consuelo, de aliento, de paz, de fortaleza, de un cumplimiento de un Dios que en la figura de Jesucristo se cumplió una realidad para con nosotros. Esta semana estuvimos en diferentes lugares, mi amada, a nivel mundial. Se estuvo hablando, pregonando lo que fue esa última semana de Jesús, lo que fue ese tiempo de lo que fue la crucifixión y resurrección. Y seguimos celebrando porque todos los días de nuestra vida nosotros hemos sido transformados a través del poder del amor de Cristo, de lo que Él sintió y padeció por usted y por mí, en aquel madero tan rústico, tan difícil, con un cuerpo molido totalmente. Y por ese amor a nosotros incondicional, hoy nos da esa oportunidad de poder ser sanos, salvos, que es sobre todas las cosas. Porque Jesús vino con ese plan inigualable de la sanidad espiritual. Acuérdese, mi amado, queremos estar sanos físicamente, este cuerpo se va a deteriorar, pero en un momento dado vamos a partir de esta tierra o Cristo viene, si no Cristo viene antes. Pero sí, te puedo decir que lo importante de todo esto es tu sanidad espiritual, que es lo que vino Cristo. Es lo que vino con ese plan maravilloso de cancelar y saldar la deuda que estipulaba para nosotros una muerte eterna. Y a través de Cristo pagó con su sangre, nos restauró y nos reconcilió con el Padre para poder tener ese acceso como Cristo, como el camino, la verdad y la vida. El único, inigualable, el buen pastor. El buen pastor que da su vida por las ovejas. Así que usted y yo seamos esas ovejitas del Señor y confiemos en la palabra de esperanza, de regocijo que restaura, conforta, te alienta, te sustenta en esta hermosa tarde. Y ahí, mi amado, luego de ese almuerzo, o está reposando, o está planificando ya que viene su esposo, los nietos, los hijos, o la esposa, o los dos se encuentran en la casa. Y el que primero que llegue, pues ese cocina. Eso pasa. El primero que llega coge los utensilios y empieza a trabajar arduamente para elaborar un alimento espectacular para bendecir a su familia. Y qué mejor cuando podemos escuchar la palabra de nuestro Dios, que nos alimenta nuestra alma, nos da paz y tranquilidad. Así que saludamos a esta gente que nos sigue a través de Radio Grito Lares, la mejor AM, a través de HD4, a través de 93.3 FM y a través de Instagram, a través de estos medios de comunicación que están constantemente, que están en la búsqueda, que están en ese sentir tan maravilloso, de que reconocen que hay una esperanza de vida y consuelo en nuestro Rey Redentor que es Cristo.
Así que, mi amado, nos puede llamar. Gustosamente estaremos orando por usted. 787-897-1200 y 897-3889. Le voy a dar mi número de teléfono. 787-222-9906. Voy a repetir una vez más. 787-222-9906. Mi número personal, mi amado. Necesita oración. ¿Te quiere que le demos un culto en su casa? Vamos allí, compartimos la palabra de vida, de esperanza, de gozo e inigualable a través del poder del amor de Cristo, el cual nos restauró y nos da una esperanza maravillosa e inigualable. Durante la semana, mi amado, tenemos muchas cosas, pero nosotros, dentro de lo que es la adoración a nuestro Dios, tenemos lo que es ese tiempo de búsqueda, que es la vida de la iglesia. Cuando hablamos de la vida de la iglesia, es que los martes estamos reunidos a las 7 de la noche, tiempo de oración. A las 8 tenemos nuestras clases bíblicas. Nuestros niños se reúnen a las 7, nuestros jóvenes a las 7:30, dentro de una búsqueda, capacitación y aprendizaje de lo que es la palabra de nuestro Dios, conforme lo que dice este libro hermoso, las Sagradas Escrituras. Y en el día de hoy tuvimos nuestro retiro de oración y ayuno, comenzando a las 8, donde nuestro hermano José Nieves, Cheo, pastor, trajo una excelente exposición de la palabra, de las diferentes ovejitas que hay. Qué bueno que nos llevó una palabra que edifica y nos hace entender una realidad maravillosa. Mañana tenemos nuestro culto a cargo de los caballeros. Y el sábado, mi amado, es que nosotros el sábado vamos a tener una reunión para unos líderes, porque es que queremos hacer lo que es la iglesia del niño. La iglesia del niño es donde nuestros niños van a participar, van a tener su tiempo de adoración, cántico, alabanza, prédica. Y ese es uno de los proyectos que estamos trabajando con nuestra hermana Norma Méndez, que está con nosotros. Y es un proyecto, pues, una oración que el Señor ha contestado. Y vamos a estar allí, así que estaremos informando cuándo del continuar de este tiempo de oración de nuestros niños e intermedios que van a estar a cargo de ese tiempo de adoración y alabanza a nuestro Dios. Y el domingo, mi amado, continuamos adorando a Dios a las 10 de la mañana. Como siempre le digo, cerquitita de usted en la cuadra, en la esquina, hay lugares donde se pregona el Evangelio de Jesucristo conforme lo que dice la Sagrada Escritura. Si usted tiene un lugar, mi amado, manténgase ahí. Disfrute, deleítese donde usted está. Si no tiene un lugar, nos puede acompañar. Iglesia Cristiana Camino de Emaús, Defensores de la Fe. Aquí en este amado pueblo de Lares, en la esquinita allí, callejones. Será un privilegio atenderle. Y en esta tarde quiero compartir una palabra en la cual consideramos en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo de 1 al 12, bajo el tema, en su palabra hay vida. Esa es la palabra viviente. Jesucristo es la palabra viviente, lo que Él declaró, lo que Él dijo, lo que Él estableció, y lo que hoy es esa palabra transformadora y restauradora, con la pasión, con el amor, que cuando Él tuvo que declararla sobre los diferentes momentos bíblicos que aparece, esa palabra hizo conforme al designio que Él la declaró. Así que vamos a leer la palabra. Nuestro dice así: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni uno en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentado algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque hablaban entre sí así: blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban y estaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Padre, te doy gracias, mi Jesús, por tu presencia, por tu amor, por tu fidelidad, por tu cuidado, porque hoy, Señor, es una palabra de vida, de esperanza, una palabra de regocijo, una palabra que transforma, un cuidado maravilloso, mi Dios, que en la figura de Cristo se hizo posible. Y este pueblo que está en la distancia, que está viviendo tantas situaciones, te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu misericordia, que el alcance de tu paz, que la fortaleza, que la sanidad y la libertad de tu espíritu sea ministrando en el corazón de este amado pueblo. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra nos lleva lo que Jesús había hecho, porque el libro de Marcos nos habla que Jesús había sanado a la suegra de Pedro. Dice que muchos, al ponerse el sol, muchos habían sido sanados. Y Jesús se pasó por Galilea predicando, mi amado, predicando las buenas nuevas. Y Jesús, dentro de todo este plan, porque Jesús, cuando estaba en Capernaum, era el centro, mi amado, ese era el centro del ministerio de Jesús en Galilea. Era como su propia casa durante los últimos 3 años. Ese era el lugar de donde él se movía de un lugar para otro, donde era, como dijéramos hoy día, su cuartel general. Ese era el lugar de donde él salía a predicar, a llevar, a sanar, a exhortar, a llevar la palabra de esperanza de vida. Se entendía que esa era la casa de Pedro, allí estaba allí. Y era donde él realizó muchos milagros, dentro de los cuales mencioné uno, que fue el milagro de la suegra de Pedro. Él, vemos también cuando atendió al centurión romano y liberando a endemoniados en la sinagoga. Es decir, que en aquella periferia, en aquella área, hubieron unas señales, unos portentos, una manifestación extraordinaria del poder de Cristo como libertador del alma. Personas que están oprimidas, personas que estaban enfermas, personas que estaban viviendo unas situaciones muy particulares, como él con su palabra, con su autoridad, eran sanos, eran libres, y se estaba difundiendo este mensaje, y se estaba llenando. Entonces Jesús me habla la palabra, que esto es una región que lo que había eran pescadores, y entonces Jesús, vinieron a él muchas personas. Cuando escuchaban hablar de Jesús, que Jesús llegó a la casa, todos decían: Jesús está en su casa. Se acercaban porque el escucharlo, al él hablar con la sabiduría y el entendimiento, que hablaba lo profundo del alma del ser humano, que lleva a la mente los pensamientos ocultos, que hablaba y tocaba y sanaba, era ese sentir tan maravilloso, porque cuando usted escucha a una persona que habla con una sabiduría y entendimiento, y en este caso, nuestro rey hablaba con una palabra tan hermosa, que era deleitosa, para aquellos que entendían, que comprendían, que estaban en unos momentos necesarios, pero todos reunían, pero no todos venían con el mismo propósito. Porque si usted mira en Lucas, también lo menciona, y en Mateo, pero Lucas dice que cuando él estaba enseñando, estaban allí otras personas que no venían con la misma intención, no venían con el mismo propósito. ¿Y quiénes estaban allí, mi amado? Estaban los fariseos, los doctores de la ley, que habían venido
de toda Galilea, toda esta gente, todos estos líderes, habían venido de toda Galilea y Jerusalén, pero había algo importante y maravilloso, que había un poder extraordinario que estaba en él, que estaba con él para sanar. Ese era el poder que había en Cristo. Sanar aquellas dolencias, situaciones muy particulares. Pero los fariseos y doctores de la ley venían con un propósito de vigilar. No vigilar para que tuvieran que todo lo que hiciera Jesús, que no nadie le hiciera nada a Jesús. No, al contrario. Eran para cuestionar, buscar motivos para acusarle. Eran los legalistas. Eran los que estaban diciendo que diga algo que sea contrario para buscar una falta, porque Jesús le señalaba y le hablaba a la realidad, porque Jesús conocía los pensamientos, porque Jesús sabía la situación que estaba viviendo el pueblo, porque Jesús vino a cumplir con lo que estaba establecido. Y lo que vemos que entonces este Jesús que está allí, que está hablando, que está pregonando, que está hablando, como en muchos lugares que usted ha estado o usted está, hay personas que se acercan con la buena intención de ayudar y hay personas que le interesa averiguar para señalar, para criticar, para lastimar, para lacerar, porque se deleitan, porque no quieren que otras personas progresen, porque tienen celo, porque tienen envidia, porque su corazón está entenebrecido y no quieren realmente ser transformados. Y Jesús vino a transformar un pueblo necesitado y angustiado. Pero ellos no querían eso. Ellos querían mantener el poder y la autoridad que ellos habían recibido. Y no les importaban los daños colaterales. El interés de ellos era primordial sobre todo lo que estaba. Es decir que en esa presencia que viene con ese pensamiento de criticar, de legalismo, ante ese ministerio que tenía Jesús de sanidad, de enseñar que tenía Jesús. Jesús tenía un ministerio, mi amado, extraordinario. Jesús sanaba diferentes situaciones. Él hablaba, pregonaba, Él educaba, Él capacitaba, como nadie lo ha hecho ni lo hará en esta humanidad. Porque Él está hablando de lo que venía del Padre, lo que había en Él, a quien Él venía a exaltar, que era el Rey de Reyes, Señores, Señores, al Dios eterno, que Él venía a exaltar, que conociéramos al Padre, la develación que le hizo el Padre al Hijo, para que nosotros tuviéramos la oportunidad inigualable de ser transformados y redimidos por la sangre de Jesucristo. Realmente ellos no tenían ninguna necesidad. No venían como a la gente que querían aprender como un discípulo. Ellos no les interesaba aprender. Ellos, sino que todo venía en una forma hostil. Venía para averiguar cuál era la autoridad y de dónde venía la autoridad. ¿Con qué palabra tú hablas? ¿Cómo tú dices que tú puedes hablar de eso? ¿Realmente alguien te respalda lo que tú estás haciendo? Yo creo que cuando miramos, mi amado, hoy día vemos personas con autoridad de investidura, por ejemplo, el agente del orden público, estatal o municipal, donde hay una investidura, hay un uniforme que lo identifica dentro de sus funciones y tiene una serie de indumentarias que utilizan como parte de lo que tiene que usar, pero hay unas leyes que le dan para que la utilicen conforme a lo que dice, en el caso de la ley 22 de tránsito, o de acuerdo a alguna cuestión de ley que aparezca en la ley aparezca. Entonces lo pueden aplicar dentro de, si una persona ha cometido una falta o ha violentado alguna ley, entonces dentro de, pues le permite trabajar, coordinar y llevar un proceso judicial bajo la dirección de un grupo de trabajo como es la Fiscalía, para radicarlo a un tribunal y verse en sus partes y que sea el tribunal en base de toda esa cintilla de información que se recopiló de testigos, testimonios, evidencia, para ver si se puede sustentar eso. Es decir, que entonces estamos hablando que toda esa información ellos la tienen autoridad, pero autoridad que está establecida por el Estado. Entonces cuando yo miro, ellos querían saber si en el caso de Jesús, quién era, de dónde venía su autoridad para decirlo. Ellos no querían admitirlo, pero cada vez que Jesús hablaba, le hablaba
a su interior, le hablaba a su conciencia, le hablaba lo que eran ellos, lo que estaban faltando, y Jesús le estaba hablando para que sus corazones entenebrecidos fueran transformados, pero ellos no lo querían. Mientras el poder de Jesús se estaba manifestando, por eso le estoy diciendo que Jesús sanó al leproso, que Jesús corrió toda Galilea predicando, cuando sanaba muchas personas, cuando pudo sanar la suegra de Pedro. O sea, estamos hablando un montón de personas que fueron sanas. O sea, tanta necesidad que había y Jesús los atendía a todos con el mismo amor, con la misma pasión, con la misma entrega que Él vino a esta tierra. Y mientras Él estaba sanando y libertando, esta gente se estaban perdiendo de eso. Se perdieron de una hermosa bendición y se enfocaban en lo que para ellos era prioridad y no reconocían que el que estaba allí era el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánta gente tiene la oportunidad de disfrutar y deleitarse? Pero a veces no lo permiten. Usted se acuerda, en la Biblia nos habla de aquel joven que se fue de la casa y cuando regresó, aquel hombre, su padre lo recibió, lo agasajó, lo abrazó. Su hermano mayor que estaba en la casa y le habla cuando le dice, mira, tu hermano llegó y allá está tu papá celebrando y van a matar al becerro rogolo y van a estar haciendo una fiesta. Ese hombre se airó, se molestó y fue a cuestionarle a su papá. Le fue a decirle, pero ¿cómo es posible? Yo nunca te he fallado. Siempre he estado aquí. Ni siquiera me has dado un cabrito. No me has dado nada. ¿Qué le dijo Jesús? Aquí todo lo que hay es tuyo. Tú no me tienes que pedir permiso. Tú puedes deleitarte de todo esto. Entonces, ¿qué nos pasa hoy día? ¿Será lo mismo? Tenemos la oportunidad de deleitarnos, de gozarnos en la casa del Señor. Podemos disfrutarnos y adorar a nuestro Dios. Pero a veces la situación, el malos entendidos, la circunstancia que llega al corazón del ser humano nos distancia. A veces las raíces de amargura, la falta de perdón, una serie de elementos y cosas que están en la vida del ser humano que no permiten. Y aquella gente se estaban perdiendo aquel tiempo, mi amado, un tiempo de poder tener de frente a ellos al Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo el Salvador. Pero su egoísmo y sus ojos están vedados y sus oídos están tapados porque no querían. Estaban pensando en ellos y no le interesaba el pueblo. Pero Jesucristo sí le interesaba a todos los que estaban allí. Y él quería que aquella gente tuviera la oportunidad. Es decir, que estaban sin necesidad espiritual. Estaba enfrente como un líder, mi amado. Los primeros asientos. Aleluya. Mire cómo son las cosas. Se sentaron en los primeros lugares. Se lo facilitaban la gente, porque como eran los eruditos, los conocedores, los hombres de la ley. Y para no tener situaciones, ellos se sentaron los primeros asientos. Son los que conocen. Y ahí están en primera banca. Como usted va a una actividad y hay personas que pagan los primeros asientos, los palcos ahí al frente, y es bien costoso. Ellos tienen el privilegio de estar en primera fila escuchando directamente a Jesús. Y mi amado, aquella gente estaban allí, pero la intención era el deseo de señalar y criticar. Hablar. Qué triste es eso, mi amado. Qué triste es cuando vemos a veces que eso acontece. No debería ser. Diferentes lugares, áreas de trabajo, a veces la misma familia. Diferentes lugares donde en vez de estar la unidad familiar, en vez de cuando hace una actividad familiar, vemos que hay bandos diferentes, hablando, que aquel no me saluda, que aquel no me habla. Y mira qué orgulloso es que desde que trabajó o está estudiando, mira qué orgullo. Y empiezan a ver unas diferencias. Jesucristo vino a restaurar. Jesucristo vino a unirnos. Jesucristo vino para que pudiéramos amar, como nos enseñó a amar, para que amara a nuestro prójimo. Son pequeñas cositas que van dañando. Son pequeños comentarios que van lacerando. Son distanciamientos que van marcando la vida nuestra. Y a veces perdemos la dirección y pensamos que estamos bien. Mi amado, no estamos bien. No estamos bien si realmente amamos a un Cristo y amamos a nuestro prójimo. Como Él nos enseñó,
realmente tenemos que ser sanos. Usted no puede estar con odio y rencor con su papá y su mamá. Que su papá y su mamá fue fuerte, lo trató mal. Mire, mi amado, pero cuando usted viene a Cristo, usted es una nueva criatura en Cristo. Y si hoy usted necesita ser sano interiormente, Cristo tiene el poder de la misma manera que lo hizo con este hombre. Lo puede hacer contigo. En Él no hay limitación, pero somos nosotros que estamos limitados por el temor de enfrentarnos a una realidad. ¿Qué va a pasar? Que vas a ser salvo, que vas a ser sano, que vas a ser restaurado, que vas a ser libre, que toda esa carga de opresión que durante tantos años te ha marcado tu vida, hoy vas a ser limpio de eso. ¿Qué mejor puede ser para ti? Que tú puedas entender que tu hogar, que tus hijos, que tu esposa sean direccionados bajo el poder del Espíritu de Dios en el camino de la verdad y la vida que es Cristo. Lo que estamos hablando, mi amado, pero aquel pueblo que estaba allí, dice que pero que aún había un pueblo que estaba ansioso, que se deleitaba, que escuchaba al maestro, que estaba dispuesto a estar allí en la casa, aunque estuviese llena. Pero no había espacio para moverse. Prácticamente cuando la palabra del Señor se escucha, hay gozo, hay sanidad, hay liberación, hay salvación. Aquella gente tal vez, como diríamos otra, piñaditos, apretaditos allí, escuchando, nadie hablando, nadie murmurando, atentos a todos los más mínimos detalles de lo que está hablando Jesús. Nadie quiere perderse el momento único. Nadie quiere perderse esa palabra que toca a lo más profundo, a lo más medular de nuestra alma. Y dentro de todo lo que estaba aconteciendo, a veces yo no sé si a usted le ha pasado, que usted va a un lugar y lo llaman, o usted va a hacer una pregunta, o usted está esperando y hay tanta multitud, tanto tumulto de gente, que usted va a pasar y se le imposibilita. O no le dejan pasar, o la persona le dice, mira para ahí, y te dice, ¿para dónde tú vas? Como que dice, ¿para dónde tú vas? ¿Qué tú vas a hacer si no nos podemos mover? Pero usted necesita pasar. Usted dice permiso y usted trata de moverse, no puede, no hay forma, porque el espacio es tan cerrado que no se puede mover. Pero usted quiere llegar allí. La pregunta es, ¿cuántos obstáculos usted se ha encontrado en la vida? Y tal vez por no seguir hacia adelante, porque le dijeron no pase, o porque te dijeron un comentario que te lastimó, te laceró y todavía no te has superado en el año que estás viviendo hoy, y son eventos de hace años atrás que no te han permitido superarte y levantarte, porque dices que una persona te lastimó, te laceró o dijo algo que te hirió bien profundo. Y hoy hay uno que toca la puerta de tu corazón. Hoy hay uno que se llama Jesucristo el Señor, que quiere sanarte, que quiere perdonarte, que quiere quitarte esas cargas y que puedes entender que aunque el hombre se interponga, aunque te digan lo que te digan, yo le voy a creer a Dios. Hace tiempo atrás me acordé y estuve comentándolo. El reverendo Martín García hoy descansa en el Señor. Este hombre fue mi pastor en la iglesia presbiteriana en Cibao. Y me acuerdo que una vez en una clase estábamos hablando y él me dijo, a mí Dios me llamó a este lugar. A mí me botan de aquí, me sacan por esa puerta y por la otra puerta entro. Porque el que me llamó y al que yo le respondo es a Cristo. Y cuando tú tienes y entiendes lo que hizo Cristo en tu corazón, tú no estás dispuesto a claudicar. Tú estás dispuesto a querer y confiar. Por eso vemos en la palabra que hay hombres que entregaron su vida, estos mártires, hombres, estos discípulos, que lo que aprendieron y que marcaron su vida, no están dispuestos a claudicar y negar lo que es Cristo. Hoy día hay hombres y mujeres que tampoco niegan lo que es Cristo en sus corazones y están dispuestos a entregar su vida. Hay gente que están presas hoy día. Hay gente que han perdido su vida por no negar a Cristo. Por entender que lo que hizo Cristo en su vida es mucho mayor que lo que se puede encontrar, los temores, los señalamientos
los prejuicios y todo lo que a veces el ser humano usa para lastimar cuando no tienen a Cristo en su corazón. Así que, mi amado, yo quiero que usted escuche esta alabanza. Nos pueda llamar al 897-3889, 897-1200. Michelle gustosamente va a tomar su información. Estaremos orando por usted. Si usted necesita que ore, que le llame, puede dar su número. Estaremos orando, clamando al Señor. Si usted quiere que se haga un culto en su casa, en su hogar, visitarlo, llame, estaremos ahí. Si quiere, anote mi número de teléfono, 787-222-9906. Hoy es el día que hizo el Señor. Gocémonos, alegrémonos, disfrutémonos, deleitémonos en su presencia. Así que luego de esta intervención musical estaremos hablando contigo. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. A él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca. Le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Su vida por nosotros, aquel que nos restauró, aquel que nos perdonó, aquel que hizo sentir el gozo, la paz y la alegría inigualable. Y mi amado, lo que nos dice esta palabra es que había un hombre con una necesidad extraordinaria.
Un hombre paralítico donde no había, digamos, lo que hay hoy día, lo que es el seguro social, ninguna compensación, no había nada. Esa persona tal vez dependía de lo que le pudiesen ayudar, de lo que tal vez extendiese la mano, o tal vez el ciudadano, el vecino o la familia, que era una limitación muy grande, muy poco lo que podía alcanzar. Pero lo que vemos es que dentro de él tenía 4 amigos. Y él resalta lo que es la fe en acción. ¿Sabe? Es accionar esa fe. Porque cuando ellos entienden y escuchan de que Jesús está allí, ellos van directamente a ese lugar. Van a pasar, estaba todo lleno, no hay forma. Porque entonces para que tuvieran que salir, pudieran entrar, tenía entonces que hubiese prácticamente que salir toda la gente que estaba allí. No iban a salir, nadie iba a ceder su lugar, iba a ser incómodo. Pero a veces son los obstáculos que nos encontramos en nuestra vida que nos van a detener. Y decimos, no, hasta aquí voy a llegar yo, no voy a seguir. No, mi amado. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando creemos y confiamos, todo va para bien. Y lo que te estoy diciendo es que aquella gente pudieron ver que dentro de la posibilidad que era entrar directamente donde Jesús, no podía hacer. Ellos no se pararon afuera y empezaron a quejarse y empezaron a llamar a Jesús, sal afuera. Tal vez se hubieran llamado a Jesús, se hubiera salido afuera. Pero la fe, el amor, la compasión de aquel hombre que lo atendieran. No sé cuántas veces usted iba a la emergencia y a veces le esperan desesperante. Y usted está esperando y va a buscar y por un lado y otro y pasa horas. Y usted ve que tal vez llegó una persona último que usted. Y de momento fue y lo atendió allá y pues yo lo vi que estaba. Pero su condición era terrible, mi amado. Tal vez estaba a punto de un infarto. Llegó allí, cuando lo chequearon, lo diagnosticaron, no, acuéstalo, hay que atenderlo rápido. Su situación es importante. Para Cristo, toda situación es importante. Pero aquel hombre que estaban allí, viendo que no había acceso por allí, en el tiempo antiguo, había un tipo de escalera, ya hubiese sido en piedra, ladrillo o en madera, que subía a la parte de arriba, y eso era una plataforma plana, y estaba bajo estructuras de madera abajo, paja, a tierra, a veces le echaban tierra para mantener la frescura, para que fuera cómodo, de donde tal vez tienen lugares de estar ellos ahí. Y esta gente no pidieron permiso. Uno diría, wow, porque aquella gente tenía la convicción, tenían la fe, la seguridad que aquel impedimento físico que había allí, que no podían entrar, no había obstáculo que no le permitiera llegar a donde Jesús. Ahora te pregunto, ¿cuál es el obstáculo que tú entiendes que no puedes acercarte donde Jesús? Porque Jesús vino donde ti. Jesús vino, dejó su gloria, dejó su honra, dejó todo. Lo dejó todo incondicionalmente por ti, por mí. Lo dejó todo porque te ama. Y Él vino a buscarte. No fuimos nosotros no íbamos a llegar donde Él. Él vino a nosotros, Él se develó, Él se entregó, Él nos amó. Entonces, aquella gente que empiezan a desmontar parte del techo, toman con una soga y empiezan a bajar lentamente a ese hombre por ese espacio. Imagínense, Jesús está hablando, sienten gente caminar por el techo, empiezan a ver que se está descubriendo el techo y posteriormente empiezan a ver que empieza a bajar un hombre en una camilla. Poco a poco. La palabra no lo dice, pero yo me imagino que en aquel momento, aquel silencio, sus vistas estarían hacia ese hombre y hacia Jesús. Muchos pensando, ¿qué irá a hacer Jesús? ¿Cuál es la razón de interrumpir, dirían muchos, de bajar a este hombre? Por aquí está interrumpiendo lo que Jesús nos está enseñando. Otros dirían, pero ¿para qué está interrumpiendo? Vienen a molestar con un hombre que no tiene oportunidad.
¿Cuántas veces la gente dice, ese hombre irremediablemente no tiene oportunidad, no hay nada que hacer? Porque ¿sabes qué, mi amado? Cuando está Cristo, hay poder, hay presencia, hay amor, hay libertad, hay sanidad, hay salvación. Cuando le dijeron, Marta le dijo, ve que si hubiese venido antes mi hermano hubiera muerto. Ya apesta, no hay nada que hacer. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es que la parte humana me dice que es imposible. Tal vez los pensamientos que no se verbalizaron esperando qué iba a acontecer mientras iba bajando aquel cuerpo. Un hombre frustrado, con dolor, ansiedad, depresivo tal vez. Pero me imagino que cuando iba bajando, que tal vez estuvo casi al nivel o pudo ver el rostro del maestro y la forma de la mirada de Jesús cambió todo. La forma que Jesús lo miró, la forma que Jesús te mira a ti en esta tarde. Te mira con amor, con compasión, con misericordia. Porque te ama. Aquel Jesús que llegó allí, mi amado, que estaba todo el mundo atento. Y como te dije ahorita, algunos estaban pendientes para criticar a otros porque el que creía en él, porque sabía que había poder, le trae un hombre en plena predicación. Ahí llega entonces el tema, ahí llega todas las preguntas. Es decir que estaban escuchando, pero hay una cosa, mi amado, que tiene que conocer el paralítico, y es que su necesidad, pero ellos estaban dispuestos, ellos estaban algunos esperando a ver qué Jesús iba a hacer. ¿Qué tú estás esperando que Jesús haga contigo? ¿Qué tú estás esperando que Jesús haga en tu matrimonio, con tus hijos, con tu salud? Tenemos que movernos, mi amado. Esa es fe. Fue lo que hicieron esta gente. Es la fe, el amor, el compromiso, el deseo de apoyar al que estaba allí presente ante esta necesidad tan apremiante de la vida de este hombre. Jesús, la fe de esta gente simplemente va directamente y le dice a ese hombre que está paralítico, tus pecados te son perdonados. Wow. Eso, mi amado, diríamos, eso cayó como una bomba explosiva en la mente de aquellos fariseos y aquellos hombres legalistas, de aquellos hombres que estaban allí, de aquellos sacerdotes. Eso le cayó fuerte. Pero ¿quién es este? ¿Sabe? Lo que estaba implicando, lo que Jesús estaba diciendo, es que la misión inigualable a la cual vino Cristo es la misión espiritual, a trabajar con el Espíritu para salvar el alma, no solo físico, porque tenía la autoridad de perdonar. El único que tiene autoridad de perdonar pecados es Cristo. Es decir, que estamos hablando. Imagínese usted allí, mi amado. Imagínese usted viajando en el tiempo allí. Usted está en ese cuarto, o usted tal vez en la entrada, o está mirando tal vez por un huequito de la ventana, y está mirando ese panorama, apenas puede ver, o está al ladito, al lado de Jesús cerquita, y está escuchando que dice, perdonar pecado. ¿Qué es eso? ¿Cómo hace eso? ¿Qué está diciendo Jesús con eso? Estamos hablando que es ese trabajo interno, con esa situación interna que lleva el ser humano, que no puede lidiar con ella antes de sanar su cuerpo. Hay una situación que hay que trabajarla. Hay una situación que es primordial que lo físico, y es sanar el alma. Aquel ladrón de la cruz ya estaba en los últimos momentos, pero aquel hombre, lo importante de aquel hombre, reconoció quién estaba allí. Y Jesús le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, es la vivencia transformadora de lo que es el poder de la palabra declarada por Jesús. Y estaba declarando, y lo que pasa es que esto provoca, mi amado, que Jesús estaba afirmando que él decía que el único que podía perdonar pecados era solamente Dios. Aquella gente empezaron no lo verbalizaron.
aquella gente empezaron a hablar en su mente, es que el único que perdona el pecado es Dios. Y estaban diciendo, ¿acaso se cree este el Hijo del Dios viviente? ¡Qué blasfemia! ¿Cómo este hombre se pone a...? Porque esa es la mente, mi amado, del ser humano, que se pasa manipulando, pensando. Ese pensamiento que destruye, que va calcomiendo lo más profundo del ser humano, que va destruyendo y acabando, que destruye familias, destruye matrimonios, destruye tantas cosas. Pero qué bueno que, mi amado, aquella gente mientras estaban en sus pensamientos, el que conoce los pensamientos, le dice, ¿cuáles son esos pensamientos que tienen ustedes? Mire, mi amado, es que me encanta. Dice, luego que Jesús, en su espíritu que cavilaban dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué están diciendo ustedes eso? Jesús lo sabía lo que había. Jesús le dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Es que cuando era Jesús, dice que la gente pudieron entender lo que estaban allí. Ellos pudieron ver que el que estaba hablando tenía autoridad. El que estaba en aquel momento tan extraordinario, donde hay una confrontación, donde aquella gente están esperando para señalar. Y él dice, ¿qué es más fácil? Tus pecados te son perdonados porque en Él está la vida, porque en Él está la palabra viviente, porque en Él está el perdón de los pecados. Para eso vino Cristo, a perdonarnos, pero a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, para que se cumpliera la palabra cuando dijo, consumado es. Se saldó la deuda, se saldó todo. Todo está pago, todo está preparado. Lo que vine a hacer se cumplió hoy. Hoy se puede cumplir en la palabra de vida, de esperanza, de sanidad, de libertad. Lleva muchos años, mi amado. Y has pedido al Señor que te sane. Y vemos que no nos sana. Pero hay algo más importante que tal vez la sanidad física, la espiritual. Porque sentimos paz y tranquilidad y gozo. Porque sentimos que el que mora en nosotros nos da tranquilidad. Este cuerpo se va a deteriorar. Este cuerpo va a partir de esta tierra. No sé qué va a pasar. No sé. Porque vivimos un ahora, un desespero, mi amado, que no disfrutamos el día de hoy. Ni la mañana. Nos levantamos, se levantó rápido pensando, ay, me quedé dormido, estoy cansado, estoy agotado, me voy a encontrar con este trabajo, el tapón del camino, allá me voy a encontrar el jefe o la jefa que siempre me está diciendo y me está comentando. Y no lo vea como una carga, véala como una gratitud a Dios que te regaló el día de hoy. Cambia tu panorama, di gracias Señor porque me diste la oportunidad de levantarme, porque tengo una esposa, porque tengo hijos, porque tengo esto, porque tengo un trabajo. Gracias por mi jefe, ore por su jefe, clama al Dios de los cielos por su jefe. Que Dios lo bendiga, que lo prospere, que lo cuide, que lo sane, que lo liberte, que lo transforme. Haga la diferencia, porque si Cristo obra en usted, usted va a demostrar el amor de Cristo de una forma natural, no para que la gente diga, sino porque es una verdadera convicción del poder del amor de Cristo en su vida. Por eso entonces, este Jesús que le dice, habla, porque el que tiene potestad, mi amado, en la tierra para perdonar pecados, se lo dijo al paralítico. Aquello fue como un baño de agua fría a aquellos hombres. Lo que aconteció en aquel lugar, mi amado, se quedaron sin aliento. Aquella gente se encontró que eran avergonzadas. Porque la palabra de Jesús dijo, levántate, toma tu lecho, anda y ve a tu casa. A ti te trajeron en este lecho, a ti te trajeron, te subieron por esa escalera y te bajaron por ese techo. Esos hombres que vinieron en fe. Hay gente que cree en el poder de Dios, que oran y te visitan y están clamando que Dios haga y obra en tu vida. Aquel hombre, la palabra que declaró Jesús, la palabra viviente que él declaró con la eficacia inigualable, le dijo, levántate, toma tu lecho. Ahora nadie te va a llevar.
Tu vida ha sido transformada porque el que perdonó tus pecados está aquí delante de ti. El que te da la oportunidad de salvación se llama Cristo. Ahora tú vas a llevar ese lecho y la gente te van a ver y la gente van a comprender que este evangelio va a ser predicado por testimonio. Y la gente cuando te vean en la calle van a decir, no puede ser, ese fue el hombre que llevaban a los 4 hombres allá a la casa de Jesús. No puede ser. Sí. ¿Eres tú? Me imagino que la gente diría, ¿eres tú fulano? ¿En verdad eres tú? Sí, sí, ¿qué pasó? Unos hombres me llevaron, mis amigos, me llevaron a casa de Jesús, bajaron el techo y oró Jesús por mí, declaró una palabra y hoy soy salvo, soy sano por el poder del amor de uno que tuvo misericordia de mí. El mismo que hoy tiene misericordia de ti, el mismo que te ama, el mismo que quiere sanarte, que quiere transformar tu vida. 897-3889, 897-1200, quiero orar por ti. Permite hoy que el Maestro llegue, permite hoy, escucha su voz, permite que esa palabra transforme, te restaure, te dé paz y sane tu alma. Y si a Él le place, mi amado, sanarte, amén, porque en Él están los tiempos. Y si no me sana, como quiera le sigo sirviendo. Porque para mí el morir es vivir, para mí el morir es ganancia. Sea que vivamos o moramos, ¿de quiénes somos? Del Señor. Usted puede estar vivo, mi amado. Usted puede tener sus 5 sentidos funcionales. Usted puede hacer muchas cosas. Vivo porque su corazón está funcionando. Pero hay personas que están muertas espiritualmente. Y Cristo vino hoy a darte vida, a quitarte esa carga de opresión. Su palabra dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Te invitan esta tarde, como aquel hombre salió de allí, la gente se asombraron. La gente empezaron a glorificar a Dios diciendo, nunca habíamos visto tal cosa. Porque cuando el poder de Dios se manifiesta, todo cambia. Esta palabra debe haber hecho un cambio en tu vida. Tiene que haber tocado lo más profundo de tu corazón. Esa palabra tiene que haber marcado la fibra más íntima de tu ser. Esa palabra de amor, de fidelidad. Esa palabra que cubre multitud de faltas. Aquellos hombres que estuvieron allí, aquellos hombres que tal vez vinieron a juzgar, a señalar, a criticar, tuvieron que salir avergonzados y cabizbajos. Porque no fue que nadie le comentó. Es que ellos fueron testigos directos. Ellos fueron testigos, escúcheme, amado, ellos fueron testigos directos. Porque vieron al paralítico cuando lo bajaron. Ellos lo conocían, ellos sabían su situación y sabían que no había nada en él, que estaba totalmente paralítico, que no podían ver nada en él, no había nada que le permitiera hacer nada. Pero cuando la palabra de Cristo fue declarada, aquel hombre fue salvo y se levantó. Hoy, levántate en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy entrega tus cargas. Hoy entrega tu corazón. Hoy restáurate con Él. Hoy reconcíliate con Él. Hoy dale un cántico de alabanza, de gloria al dador de la vida. Porque conoce tu camino. Mi amado, nos quedan aproximadamente unos 5 minutitos. Tú le crees a Él, yo le creo a Él. ¿Tú crees que puede hacer algo extraordinario por ti? Él lo hizo ya. Él se entregó su vida por ti y por mí. Hoy es el momento de abrir tu corazón a Él. Un momento de reflexionar y darle gracias. Gracias, Michelle. Dios bendiga a Lisandra Romero. Dios le bendiga. Amén. Alexis Román, Miriam Rosado, Omaira Martínez, Marta González. Aleluya. Es que el rey que se manifestó en aquel momento en la vida de aquel pueblo, hoy
hacen falta y tú eres uno de ellos. De esos hombres que se levantan en fe. Se levantan hoy en fe, caminan en fe, oran en fe. Que llegan los momentos que se sienten como el trapiche, que están un poquito, como dicen, un atropelladito por situaciones. Pero le creen al Señor. Yo quiero orar por ti en esta tarde. Padre, te doy gracias, mi Señor, por este hermoso privilegio de vida, por esta hermosa oportunidad de poder comunicar ese mensaje de esperanza, que dentro de las limitaciones u obstáculos que nos podemos encontrar, es poner la mirada en ti como el norte, es poder entender que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo Jesús, Señor nuestro, que viniste como un regalo inigualable, viniste a transformar, a restaurar, a reconciliar, viniste a perdonar nuestros pecados. Y clamo en el nombre glorioso de Jesús, que sobre esta enfermedad que puede estar aquejando a esta familia, a estos amigos, Señor, estos diagnósticos que establecen que no hay nada que hacer, pero en ti está el poder y la gloria. En ti está la autoridad. Solamente como aquel centurión dijo, di la palabra y mi siervo sanaría. Di la palabra, oh Jehová de los ejércitos. Y este pueblo es sano conforme al designio tuyo, porque toda gloria es tuya. Y queremos que sea tu voluntad en la vida de ellos, mi Dios, y en la nuestra. Y que esta tarde sea una tarde maravillosa de gozo, paz, alegría, libertad, sanidad, de reconciliación en la familia. Y de aquellos que están en duelo por partida de algún ser querido, que sean fortalecidos, que sean llenos de tu paz y tu dirección. Y si alguien esta tarde que diga, Señor, yo quiero reconciliarme o quiero aceptarte como mi Salvador, que pueda ir donde está mi Dios, hacer ese pacto, reconocerte, decirte, Señor, te reconozco como mi Rey y quiero que entre a mi vida, renuncie a mi pasado y que hagas en mí, Señor, una vasija, un instrumento de honra y gloria para ti, Señor. Gracias por escucharnos. He clamado en conformidad a tu propósito sobre este pueblo. En el nombre glorioso de Jesús. Amén, 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 amén. Mi amado, para mí ha sido un privilegio el tener la oportunidad de estar con ustedes en esta tarde. Esperamos en el Señor estar el próximo jueves, si el Señor así nos lo permite. Le invitamos, mi amado, mañana estamos en nuestro culto a cargo de nuestros caballeros. El domingo estamos a las 10 de la mañana. Si no tiene un lugar, mi amado, será un privilegio. Este hermoso pueblo de Lares y pueblos adyacentes, sabemos que hay lugares donde hay hombres y mujeres que pregonan el Evangelio conforme a lo que dice esta Sagrada Escritura. Así que si usted tiene la oportunidad, congréguese. Si no la tiene, mi amado, dése la oportunidad hoy. Nos puede acompañar Iglesia Cristiana Camino de Emaús, Defensores de la Fe, o cualquier otro lugar que el Espíritu de Dios lo lleve, que se predique lo que dice la sana doctrina que aparece en este hermoso libro. Así que Dios le bendiga, mi amado, y que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Amén. Dios le bendiga y que la paz del Señor sea contigo. Estuviste escuchando el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez Rivera. Nos veremos el próximo jueves desde la 1 de la tarde por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.